La situación, consideramos que es difícil, bien difícil, a la parte muy compleja, muy compleja. Entonces, suman muchos factores, algunos manejables, otros no tan manejables, otros no tan manejables, esto, de modo que lo que podemos señalar hoy es que cuando iniciamos hoy esta conversación, es probable que continuemos la misma, porque vienen, en nuestra opinión, acontecimientos que pueden ser muy graves, muy graves en el textual. Esta es una conferencia el 3 de diciembre, que vamos a estar el 3 de diciembre. Pero hoy siempre comienza un nuevo capítulo, un nuevo capítulo que no sabemos qué nos trae. Hemos pensado inclusive que nos puede traer una franja, una casa Esequiel. Es decir, formando una relación con dos puntos geográficos y políticos que pueden tener conexión en un momento determinado. En lo que dice que en Latinoamérica, una franja Esequiel, una franja Gaza. Y eso sería algo realmente mortal. Crear, decidir, como ya está decidido, crear la ciudad Esequiba, Guayana Esequiba, ya es una tarea dura, difícil, que ya nos estamos enfrentando a un simple gobierno llanero, se está enfrentando nuevamente a la ExxonMobil, y no la ExxonMobil, sino a la Yankee Mobil, son dos cosas distintas. Ahora, esto también, decíamos en la convocatoria, esto hay que verlo en el contexto internacional, en otro lenguaje, en la guerra de los imperios. Hay un imperio que ha predominado en Latinoamérica históricamente, además de por el tiempo del inglés, que el imperio norteamericano, pero que ahora en su crisis da pie, da espacio, lo llamaríamos el imperio, comillas, emergente, sin emergencia, que es entre Rusia y China. En nuestra opinión, este gobierno está prevaliendo en toda cosa de ese apoyo de internacional global. En síntesis, queridos amigos, lo que debemos decir es que esta situación creemos que hay que examinar. Hay elementos de que se pueden considerar de triunfo. ¿Cómo triunfar? ¿Cómo hacer válido el ordenamiento de 1966 que no los de 1899? Que creemos el punto modal y cómo salir del enredo no formal, llamémoslo informal, en que nos invitó el chavismo a partir del 19 de febrero de 2004, cuando hay el acuerdo Chávez y el presidente
buscar un poco de retorno si posible. Bueno, eso dio pie a la larga a una decisión de estos señores que se llama gobierno apoyado, administrado por Norteamérica, para simplemente decir lo que vamos a hacer aquí es la para sacar uno de los mejores petróleos del mundo. Insisto, concluyo. Esto es muy difícil. Por eso hemos traído un panel de diferentes orientaciones. Ampliamente compartido en esta carta. Antonio Berrucci, finalmente, internacionalista, la doctora Rosmar Fernández Díaz, a quien damos la bienvenida a esta cátedra. Lo acompañan por muchas cosas más. Yo siempre lo estamos escrito, por eso muchísimo más. Pero estamos ahí comenzando. Estamos tomando después de más de 4 años de silencio obligado en esta ex-universidad. Creo que lo que tenemos hoy es una ex-universidad. Creo que hay que para otro debate de por qué y cómo hemos llegado a convertir la universidad en una ex-universidad. Ojalá haya un punto que le comuniquemos también la Universidad Central de Venezuela. La hemos conocido con mucho ánimo y de muchos buenos. Pues bien, señores, lo más internacionalista en geografía central de la Facultad de Humanidades, pero se ha dedicado a investigar sobre este tema, utilizar la geografía candidata a doctor Miguel. Ha trabajado en una cosas internacionales, inclusive se puso la ONU. No hay la poner. En la CONEC. Bueno, es una investigadora del área. Y está el economista, el doctor Carlos Hermoso, de quien no vamos a ir a comentarlo, también bien conocido en este. Y creo, mi querido amigo, que por razones principales que estamos recibiendo en Chumata, y que además estamos dando de la mano, tenga el honor que nos concede de comenzar esta foro, entendiendo que su exposición debe ser para nuestros ponentes de 15 minutos, de modo que tengamos 1 hora de exposición, que es lo que llevamos a las redes. Lo llamamos con eso, después llamamos miembros del foro completo. Pero en principio, hoy mismo, montamos las redes la hora de exposición, 4 exposiciones, y después el video completo. Bien, señores, el foro, el efectivo, una pelea perdida o ganada. La profesora Rosmar Fernández Díaz responde. Que me hicieran. Estos días han sido un poco complicados en pensar de qué manera uno pudiera abordar este conflicto y sobre todo pues esta reflexión. Siempre comienzo por decir que el tema de la controversia sobre el territorio exequivo es un asunto profundamente complejo, no solamente por las diferentes interpretaciones que pueden escuchar sobre el tema, tantas interpretaciones por supuesto como personas les hable del asunto, sino que también por ser un tema profundamente sensible a los
sobre el asunto, pero que realmente no conocen los intríngulis de la situación. Para poder entender el contexto de la controversia, nos tenemos que referir a 1841 y voy a hablar de momentos muy específicos. En ese momento pues empieza la controversia y empiezan las negociaciones, porque eso es algo que también se ha perdido de vista. Hubo negociaciones respecto al territorio esequibo. Y en esas negociaciones, por supuesto, como ya saben, no llegamos a ninguna solución. Por eso fue la intervención finalmente de los Estados Unidos en 1895, que conformó una comisión para investigar sobre los límites. Como ya ustedes saben, en 1897 se firmó el Tratado de Washington, que nos llevó finalmente al laudo arbitral de 1899. Este laudo arbitral, bastante comentado y muy discutido, no solamente a nivel nacional, sino internacional, de alguna manera, algunos refieren que fue de forma obligatoria, otros tanto manifiestan que no. A eso vamos, ese es otro de los problemas, el tema de la interpretación. Ese laudo fue ejecutado. De pronto esta palabra no les gusta mucho, pero bueno, finalmente lo que se estableció en el laudo fue llevado al territorio nacional. Y a partir de allí, pues, hubo diferentes eventos hasta que nos llevaron a 1944, en donde el presidente Medina Anguerita se reúne en Nueva York con Malia Prevost, ya todo harto conocido por todos nosotros, en donde se le otorga la orden del libertador, porque ya Venezuela sabía de boca lo que había sucedido y algunas manifestaciones que Malia Prevost había dado sobre el asunto o sobre su experiencia durante el laudo arbitral. No fue sino hasta 1962 propiamente cuando Venezuela plantea ante las Naciones Unidas que el laudo arbitral lo considera nulo e irregular. A partir de esta fecha es cuando Gran Bretaña se da por aludida, comienzan las negociaciones. Llegamos a 1966, firmamos el Acuerdo de Ginebra. Se creó una comisión mixta para una negociación, no se llega tampoco a nada, esa comisión fracasó. Y bueno, puede ser que suene muy duro, pero cuando nosotros revisamos el propósito de la comisión, pues no se dio. El hecho es que desde entonces, y dado algunos acontecimientos ya conocidos por todos nosotros, la situación de Anacoco, la situación del Rupununi, se firma el protocolo de Puerto España en 1970, se congela la aplicación del acuerdo por 12 años y después no nos entendemos. Sencillamente Venezuela y Guyana no se entienden. Y se recurre al secretario general de las Naciones Unidas para que escoja el mecanismo por medio del cual deberían las partes pues, tratar de solventar la situación. Esto nos llevó a los buenos oficios. Buenos oficios que, como quizás sabrán, estuvo bajo la responsabilidad de un buen oficiante, así se le suele llamar, nombrado por las Naciones Unidas. Tuvimos 4. Y a lo largo de estos años, desde 1989 a 1990, tampoco se logró absolutamente nada. El hecho es que finalmente, dada la situación con los importantes descubrimientos de petróleo, Guyana asumió la posición de dar por terminada este conflicto. Guyana necesitaba garantizar a las empresas transnacionales pues que éstas pudieran trabajar a lo largo y ancho de la proyección marítima. Proyección marítima que, como ya sabemos, pues no está o no ha sido delimitada. La situación nos trajo a la Corte Internacional de Justicia. Y hago un énfasis acá porque finalmente la Corte asumió que tiene competencia para conocer el caso, se dio seguimiento al proceso y en este momento tan sensible estamos frente a una situación pues, muy compleja, quizás de las más complejas en los últimos
últimos años, en donde se propone un referéndum consultivo para someter a consulta popular el tema del Esequibo, con 5 preguntas específicas. El hecho es que en estas preguntas específicas prácticamente se somete a discusión el hecho de si vamos o no vamos ante la Corte Internacional de Justicia. A la vista de todos, pues Venezuela ha tenido participación en 2 oportunidades en las audiencias orales y pues para el 8 de abril del 2024 Venezuela debería entregar su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia. Es una situación bastante compleja. Hay algo que no pareciera entenderse y creo que es una de las tantas preocupaciones. Se quiere dar a conocer o se quiere dar a entender que participar o no participar va a significar la pérdida o no del territorio. Venezuela participe y gana en ese proceso, eso no va a significar la devolución total del territorio Esequibo, ni la devolución inmediata del territorio Esequibo. Venezuela pierde, lo que va a significar es que se ratifica lo establecido en el laudo arbitral de 1899. Es decir, se ratifica el límite planteado inicialmente en 1899 entre ambos países. Entonces, creo que allí hay un asunto de necesario debate, porque se pudiera entender, o el común puede entender, que esta participación actual significa pues la devolución del territorio. Y es importante dejarlo muy claro, no significa eso, ¿ok? Además que hay otra cosa que se pasa desapercibido. El límite establecido, de acuerdo al laudo arbitral de 1899 y según los mapas que la evidencia cartográfica que se conoce, está establecido entre Punta Playa, que queda en el extremo norte en la zona de costa, siguiendo o atravesando la Sierra de Matacas en sentido sur hasta Monte Roraima. Monte Roraima significa un punto donde coincide la frontera o el límite entre Venezuela y Brasil. De Monte Roraima hacia el sur, el límite establecido es el conocido entre Brasil y Guyana. Entonces, eso por supuesto que también es otro asunto de necesario debate que pues ciertamente tienen mucho que ver los abogados expertos en derecho internacional público, porque se trata de pues, controversias entre estados. Entonces, creo que planteado este contexto, de alguna forma hago esa revisión histórica, pero también llego como a la actualidad y dejo abierta la circunstancia de que este referéndum, amén de las diferentes pues, posturas que tenga cada quien, pero creo que es, muy particularmente, creo que el referéndum sirve para sentar posición respecto a unas preguntas que pueden ser asumidas por cada quien de formas distintas, pero creo que es importante participar y no dejar el espacio, porque las preguntas son profundamente sensibles al interés nacional. Entonces, simplemente quiero dejar esta reflexión, no sé si me excedí. Muchas gracias. Bien, muy bien. Creo que fue muy clara como americana de público. Sin embargo, me llama la atención sobre el aspecto a considerar, que es la realización del referéndum. Ayer, los observadores pudieron ver que hubo gente intensísima. El titular, para mí, no era algo esperado en esa cantidad. El modelo que hice por casa y lo que vi por los medios me llamó la atención.
creíamos que el problema era menos comprendido. También suponemos que había mucha manipulación mediática o que hubo mucha inscripción del evento obligado. Eso ya es normal en lo que estamos viviendo. Es decir, empleados públicos, oficiales, no oficiales, ejército, y todo lo que es empleado por la administración por el Ejecutivo, fue adoptado. Y hubo mesas que nos llegaron a las 4 de la tarde, eran bien tarde, que era un operativo, muy bien, pero tiene una maquinaria para hacer ese operativo. Y lo vamos a hacer el día 3 de diciembre. En fin, esta es una cuestión que hay que ver con su cuidado. Interesante la cuestión de esto que se llama el referéndum constitutivo. En nuestra opinión, lo hemos dicho, según la convocatoria, la salida del Ejecutivo parece casi dirigida fundamentalmente a enfrentar la política. Es decir, eludir el ser hipócrita. Eludirlo. Podrá eludirlo o eludirlo no presentándose el 8 de abril del próximo año. Es una manera de salir del asunto. Es inapelable el veredicto de la Corte. Es inapelable. Si es inapelable y es en favor de Guyana, ¿cuál será el escenario que le va a presentar? El profesor Luis Manuel Aguana, al debate, 15 minutos. Gracias. Como siempre, en primer lugar, deseo agradecer a la Cátedra Pío Tamayo y al profesor Agustín Blanco Muñoz la gentil invitación a debatir sobre los temas de importancia que atañen a la nación. Nunca como ahora, Venezuela necesita que los temas se traten con la necesaria profundidad y seriedad, y en especial en las universidades y centros de investigación. Esta cátedra del UCB ha sido ejemplo de esa conducta por 40 años. Valgan mis felicitaciones al profesor Blanco Muñoz y a todos los que lo han hecho posible. El tema de la cátedra que nos reúne hoy es uno de los pocos que unifican a los venezolanos de todas las tendencias, razón por la cual debe ser tratado con la sinceridad y regularidad. La pregunta de la cátedra, ¿el equívoco, una pelea ganada o perdida, nos enfrenta, sin lugar a duda, en el análisis político, a una grave situación que puede afectar el futuro de las próximas generaciones venezolanas. Una advertencia antes de continuar. No pretendo de alguna manera presentarme aquí como un experto en el tema de delimitación de fronteras, en especial el que me ocupa hoy del diferendo con la República Cooperativa de Guyana. Mi interés y razón por la cual creo que se podría justificar mi presencia el día de hoy para aportar algo en una discusión sobre esta materia tiene que ver con el cómo se ha tratado este particular tema en el ámbito político desde su inicio, que de una discusión que se originó en la pretensión expansionista del Imperio Británico, de una de sus colonias en América, terminó siendo la excusa de un régimen autoritario para permanecer en el poder. ¿Y cómo pudo pasar eso? Mi tesis es que la respuesta puede estar en algo que no ha cambiado desde que somos país o ex país. La manera en que los políticos venezolanos han conducido las decisiones relativas a lo que en Venezuela llamamos desde el principio de los tiempos el sagrado suelo de la patria. Concepto que no tiene nada que ver con realidades, sino con un sentimiento común de los venezolanos que ha sido y todavía sigue siendo manipulado de manera persistente por los gobernantes desde nuestra fundación. Y el caso del Esequibo no escapa a esa regla. Hagamos un breve viaje al pasado de la mano de Enrique Bernardo Núñez, periodista, narrador y ensayista, quien llegara a ser el cronista oficial de Caracas en 1945. Núñez, y cito, fue uno de los escritorios más importantes y menos conocidos de todos los tiempos. Fin de la cita. Dicho esto, en conmemoración de los 45 años de su fallecimiento en el año 2009. Núñez relata
en detalle para las futuras generaciones en un ensayo publicado en 1945 titulado Tres momentos en la controversia de los límites de Guayana, Cleveland y la doctrina de Monroe, las peripecias del doctor Alejo Fortique, diputado al constituyente de 1830, exministro de la Corte Suprema de Justicia y ministro plenipotenciario de Venezuela frente al gobierno de Su Majestad Británica y venezolano de sección, que tuvo la responsabilidad de representar por primera vez a Venezuela frente a la Gran Bretaña en la demarcación de límites con la colonia de la Guayana Británica. En el primero de los tres documentos, Núñez nos cuenta cómo solo lo puede describir un cronista de ciudad el relato de la primera aproximación al problema, que comienza con la demarcación unilateral realizada por el comisionado de la Corona Británica y agrimensor Robert Chombo, y cito, encargado del estudio de la colonia inglesa de Guayana, quien ha procedido a plantar postes y señales en las mismas bocas del Orinoco. La sorpresa es tanto mayor en Caracas cuando unos meses antes, al saberse el nombramiento de Chombo, el gobierno de Venezuela ha propuesto por medio del cónsul interino de Gran Bretaña, Daniel Oleari, la celebración de un tratado de límites por medio del plenipotenciario especial, y luego ambas partes nombrarían comisionados para fijar de común acuerdo los límites de Venezuela y la Guayana Británica. Fin de la cita. Desde ese mismo momento se podría considerar que Gran Bretaña, a través de su colonia, no actuó de buena fe con su vecino, al ignorar el nombramiento conjunto acordado previamente de comisionado para la fijación del límite. Al conocerse públicamente estos hechos en Venezuela, y cito, la opinión popular señala abandono de nuestra frontera y una destrucción festinada de nuestra fortaleza. A Cajigal, refiriéndose al experto de la época, Juan Manuel Cajigal, que en ese momento se encontraba en Francia a fin de perfeccionar su conocimiento en las ciencias exactas, lo han enviado a un honorífico ostracismo, en vez de comisionado para levantar el plano de Caracas, como han hecho en Inglaterra con Chombo. La crítica, y cito, recuerda el faro de Marima que no se ha construido en más de 300 años. Es lástima, concluye, la ignorancia en todo lo que está fuera de Caracas demuestra ciertos hombres. Fin de la cita, en una clara alusión a la desidia demostrada por los gobernantes de turno ante el paso dado por la Gran Bretaña. Esto significaba que luego de haber acordado con los británicos la celebración de un tratado de límite de Venezuela, no se preparó adecuadamente para afrontar la tarea y la Gran Bretaña hizo uso de ellos. Fortique, luego de un titánico trabajo diplomático, logra que la colonia británica, a través de su ministro de Colonia, removiera los postes de demarcación de Chombo en 1842. Y cito, el 31 de enero, Lord Aberdeen, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, informa a Fortique que con el fin de satisfacer los deseos del gobierno de Venezuela, se enviarán instrucciones al gobernador de Guayana Británica, Henry Lai, para quitar los postes colocados por Chombo en el Orinoco. Pero eso no significa, declara, que el gobierno de Su Majestad abandona ninguna porción de los derechos de la Gran Bretaña sobre el territorio que fue anteriormente poseído por los holandeses de Guayana. Propuesta de arbitraje. El 29 de julio de 1843, Alejo Fortique y los Aberdeen se reúnen de nuevo. Núñez reseña, y cito, en esa entrevista, Lord Aberdeen propone someter en último caso el asunto a la decisión de una tercera potencia que fije como árbitro la línea divisoria. Fin de la cita. Fortique, el hombre de Venezuela que queda al frente en el campo, que Venezuela tiene al frente en el campo, y cito, decide que no conviene aceptar la proposición de discutir a la base de la Carta de Chombo, porque sería exponerse a que se justifique de algún modo esa demarcación. Fin de la cita. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores de Venezuela, o lo que ahora se llamaría el entonces ministro del Gabinete, Francisco Aranda, encuentra, por el contrario, conveniente la proposición de arbitraje, autorizando a Fortique a aceptarla en caso de ser imposible un arreglo amistoso. Y aquí se demuestra el poco valor que consistentemente le han dado los políticos a sus representantes diplomáticos y técnicos. Núñez apunta lo siguiente, cito, Fortique no es partidario de un arbitraje, conviene meditar si un soberano extranjero acordaría las bocas del Orinoco empeñada, como está Inglaterra, en poseerla, y si concedidas estas, no las compensaría en el interior como una gran parte de lo que pertenece a Venezuela. Fin de la cita.
Nótese aquí que la diferencia que Fortique tiene con su superior en este delicado tema, años después, en 1899, se demostraría en el laudo arbitral de París que Fortique estaba en lo cierto. En Venezuela ya se culpa a Fortique, y cito, de falta de diligencia y de no haber dirigido bien las negociaciones. ¿Y cuál fue el origen de esas acusaciones? Fortique paga los platos rotos de la falta de resultados como consecuencia de la poca o ninguna disposición política de destinar recursos para resolver un asunto de trascendencia nacional. Fortique se encontraba solo en Londres y la poca ayuda para la investigación requerida, donde debió trabajar un equipo especializado, lo realizaba en Madrid únicamente Rafael María Baral, el insigne escritor y poeta zuliano. Baral, y cito, ha extractado todo el expediente relativo a los límites de Guayana, trabaja en la Biblioteca Real de Madrid y en el Archivo de Indias de Sevilla. Baral explica que trabaja desde las 12 a las 5, las horas hábiles del archivo, y desde las 9 hasta las 12 en el Instituto de Cartas Hidrográficas. Además dedica parte de la noche a redactar sus informes para Fortique, no hay que poner otro. En otra ocasión informa que lo extenso de sus estudios emprendidos lo han privado de la salud y se encuentra enfermo. Manifiesta una y otra vez su deseo de regresar a Venezuela a reunirse con su familia. Fin de la cita. Pero el gobierno, y cito, ha decidido eliminar el cargo de Baral a fin de hacer las necesarias economías e instruye a Fortique que le fije el término de su trabajo. Es decir, que se lo rapte. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una política reduccionista en una materia de semejante importancia haya procedido? Es realmente impresionante comprender que hayamos llegado hasta aquí solo por el esfuerzo de venezolanos ilustres que lo han dado todo por Venezuela y no por una legítima voluntad de ningún gobierno para resolver los asuntos de la importancia descrita. Este relato demuestra cómo han sido las cosas desde nuestra misma fundación, sin que eso haya cambiado un ápice desde ese entonces. ¿Cuál fue la propuesta de Venezuela? El subsecretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, John Bescani, le propone a Fortique, y cito, que dé principio a la negociación por medio de una nota en la cual exponga algunas de las razones que apoyan el derecho de Venezuela. Podría entonces el gobierno de su majestad reducir en la contestación la esfera de sus pretensiones con algún viso de fundamento. Fin de la cita. El 31 de enero de 1844, Fortique presenta su nota al gobierno de Gran Bretaña en los siguientes términos. Después de un largo recuento de los derechos que asisten a Venezuela como sucesora de España, establece como base un arreglo fijar en el Esequibo la línea divisoria entre los dos países. No hay duda, concluye, que el Esequibo es el río formado como el intento por la naturaleza y pues nada o casi nada ocupan hoy los colonos británicos, entre ellos el Orinoco, estando sus plantaciones del otro lado. Un arreglo bajo esta base llenaría el objeto y aseguraría a la Gran Bretaña aún los más remotos derechos que pudieran corresponderle como sucesora de la respuesta de la Gran Bretaña. Esto es interesante. La nota de Lord Aberdeen, fechada el 30 de marzo de 1844, concluye de la siguiente manera. Y cito, persuadido pues que el objeto más importante para los intereses de Venezuela es la posesión exclusiva del Orinoco, el gobierno de su majestad está pronto a ceder a la República una parte de la costa suficiente para asegurarle el libre dominio de la boca de este su río principal e impedir que esté al mando de una potencia extranjera. Con esta mira y en la presunción que hace Venezuela una concesión, que le hace a Venezuela una concesión de mayor importancia, el gobierno de su majestad está dispuesto a prescindir de su derecho sobre la Macuro como el límite occidental del territorio británico y a considerar la boca del río Guayma como término de la posesión. Su majestad, por el lado de la costa, consentirá además que se fije el límite en el interior, trazando la línea desde la boca del Morocco al punto que se une el río Barama con el Guayma, de allí por el Barama aguas arriba hasta la Unama, por el cual se ascenderá hasta el lugar en que este arroyo se acerca más a la Carabici hasta su confluencia con el Cuyuní. Seguirá por el mismo río, aguas arriba, hasta llegar a las tierras altas en mediaciones del Monte Roraima, en el que se dividen las aguas que afluyen al Esequibo de las que corren hacia el río Branco. Fin de la cita. ¿Cuál fue la reacción de Fortique esta nota? Lord Aberdeen, al reunirse con él, le pregunta, y cito, ¿qué le ha parecido la nota? No tan buena como antes de recibirla, responde Fortique.
Se me había dicho que la línea sería el Morocco. Entonces, le responde el Lord Aberdeen, ministro de Relaciones Exteriores, si es así, haga usted otra proposición y la línea se fijará en el Morocco, más a condición que el territorio entre el Orinoco y el Morocco no sea luego cedido a nación alguna. En la entrevista del 16 de abril, Aberdeen se encuentra dispuesto a acceder en los términos propuestos anteriormente. Efectivamente, Fortique hace las modificaciones pertinentes que le costó mundo hacerlas a favor de la proposición venezolana, porque, y cito, la promesa de no enajenar el territorio intermedio no le parece costosa. Las bocas del Orinoco quedan libres, el gobierno inglés renuncia a la Macuro, Barima y Guaymas hasta el Morocco. Fin de la cita. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno venezolano? Acordada ya con el gobierno de Gran Bretaña una propuesta acorde con nuestra reclamación, es decir, ya teníamos un acuerdo con el ministro de la Gran Bretaña, la nota de Aberdeen, y cito, la nota de Aberdeen, la correspondencia de Fortique son pasadas al Consejo de Ministros de Gobierno. Este cuerpo encuentra deprimente para la dignidad nacional el compromiso de no enajenar el territorio a potencia alguna extranjera. Fortique aduce las razones por las cuales encuentra nada humillante la cláusula dicha y hace ver que se trata de una transacción amistosa, no de una discusión de derecho. Pero ganó la dignidad nacional. Esa tara política que nos acompaña desde nuestra fundación. Desde Madrid Fortique en 1845, y cito, comunica a Sobleu, Carlos Sobleu, presidente de la República desde entonces, sus temores de que perdamos soga y cabra. No hay enemigo mayor de lo bueno que lo mejor, añade. Y por desecharlo se deberán de hacer cosas que después sentiremos haber perdido. Un trabajo increíble, titánico, impecable, realizado sin recursos, por lo más brillante del servicio civil venezolano de la época, fue perdido por un gabinete de políticos desconocedores del tema, que se aferraron a lo único que sí entendían bien, la dignidad nacional. De haber confiado al menos un poco en el esfuerzo de quienes lo llevaron a cabo, no estuviera hoy esta generación lidiando con este problema. Efectivamente, como dijo Alejo Fortique, perdimos sobre cámara en ese primer momento de esta larga historia, y vaya que hemos sentido haber perdido esa oportunidad, y no por no haber tenido la razón. ¿Volveremos a perder ahora? A la pregunta de esta cátedra respondo que seguramente perderemos esa pelea si insistimos en ese patrioterismo paralizante en 1845, sin colocar todos los recursos humanos técnicos necesarios en esta tarea, sumado a la vergonzante ignorancia culposa en el tema que han tenido nuestros sucesivos gobernantes y que perdura hasta nuestro día. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene claridad. La segunda posición es que eso está perdido al menos que haya otra política que no sea la política libre. Bien, señores, por el turno al doctor Antonio Bertucci. Oro, Esequibo. Una pelea perdida o ganada, 15 minutos. Antonio Bertucci. Buenos días. Está resurgiendo entre las cenizas, como el ave fénix. Bueno, yo particularmente creo que ya con mis antecesores, la doctora y el doctor, ya han sido cubiertos grandes cosas del tema. Yo me había elaborado 3 interrogantes. ¿Cómo se origina la problemática? ¿Qué actores están presentes en el escenario? ¿Y ante qué evento hay que prepararse después del 3 de diciembre? Porque si este negocio es serio, es que muere el 3 de diciembre. O por lo menos así no lo interpretan en el exterior. Los británicos no lo van a interpretar así. No, esto es una jugarreta más y terminó el 3 de diciembre, uno voto y se acabó. No. Para los británicos la política exterior es otra cosa. Para nosotros a lo mejor muere el 3 de diciembre y acá, bueno, como dijo la doctora, volvemos al punto B sub 0, pero se inicia el 0.
Son cuatro, en principio eran 4 puntos que se discutían: Bocas del Orinoco, Upata, Río Carolina y Roraima. Eso era lo que estaba en la discusión. Pero al transcurrir el tiempo, ya no eran esos 4 puntos. Ya se hablaba de 350 millas marítimas de plataforma sur. ¿Okay? Pero antes de entrar en eso, bien vale la pena mencionar algunos extractos de la carta del doctor Manuel Prevos, que le entrega al Colegio de la Doctora en el año 44, le entrega a Medina Guarín. Dice así: una tarde recibí un mensaje del magistrado Brewer, que era el magistrado que representaba, norteamericano, representaba a Venezuela en la discusión, en el cual me decía que él y Fuller deseaban hablar urgentemente conmigo. Brewer señaló a Manuel Prevos que es inútil continuar por más tiempo esta farsa pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abogado. El magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. El juez del laudo Martens, el juez ruso, ha venido a verlo y nos informa que Russell y Collins están dispuestos a decidir en favor de la línea Schomburg, que partiendo desde Punta de Barima, de la costa, daría a Gran Bretaña el control de la boca principal del Orinoco, y si nosotros insistimos en comenzar la línea partiendo de la costa del río Moró, él se pondrá del lado de los británicos y aprobará la línea Schomburg como la verdadera frontera. Esa carta se le entrega Manuel Prevos a Medina y deja ese documento allí. Posterior a eso, él muere y deja ese documento ahí como un argumento de por dónde se están manejando las negociaciones de entrada. Ahora, ¿qué diligencias han hecho los gobiernos del periodo de la democracia e incluso el periodo de la revolución social? Bueno, fíjense lo siguiente. En el año 2002, febrero, Guyana declara que no reconoce la frontera binacional convenida entre Trinidad y Venezuela en el Atlántico y denunció la perforación de pozos en áreas que dijo estar sometidas a su soberanía. Venezuela no recogió el documento emitido por los guyaneses a la ONU, donde afirman que no hay disputas relevantes en cuanto a la pretendida plataforma marítima de 350 millas náuticas. El canciller Raleigh Jackson señaló en el año 2009 al presidente Hugo Chávez le gustaría que el Esequibo no interfiriera con su idea de integración regional y afirma que ahora percibe menos confrontación en las relaciones bilaterales. Para 1981 se firma un acuerdo entre Cuba y Guyana donde el gobierno de Cuba le reconoce a Guyana la totalidad territorial, incluyendo el Esequibo. Para el año 69, el primer ministro guyanés, que era Corbett Borja, le brinda apoyo a Castro. Se estaba desarrollando la guerra en Angola, en África. Y Castro le pide apoyo también a este primer ministro para colocar bases militares en el Esequibo, en esa zona, para trasladar las tropas a África. O sea que hay un acuerdo que viene manejándose entre debatidores en cámara lenta en referencia a la relación de un jugador outsider que se llama Cuba en esto de las relaciones, de la discusión fronteriza entre el Esequibo, entre el Commonwealth y Venezuela.
Guyana propone un incremento de 150 millas náuticas más allá de las 200 de su límite exterior. Esta delimitación afecta a Venezuela y borraría automáticamente el reclamo sobre el esquí. La ganancia de Guyana e Inglaterra es el gas y petróleo que se encuentra en esa plataforma submarina. Trinidad, Tobago, Surinam y Barbados irían mancomunados a la explotación de dichos pasos. Si Venezuela cede, deja de tener salida al Mar Caribe y al Atlántico por la boca del Orinoco, estableciéndose una servidumbre donde Guyana es dueño y Venezuela deberá pagar por la salida de sus exportaciones por vía del Orinoco. Para estas fechas y producto de las presiones, estamos hablando del año 2009, 11, etc., y producto de las presiones de la Cancillería ante lo tramitado por Guyana, sale una nota de la Cancillería a Guyana. El país amigo, dice así la nota textualmente, el país amigo no nos ha advertido sobre sus gestiones ante la ONU. Pero Guyana había enviado una nota a la embajada de ese país, a la embajada nuestra, el día 13 de mayo del 2009. Es decir, que para el 2011 la Cancillería no se había preocupado de examinar la nota del año 2009. En el artículo 57 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, señala lo siguiente: la zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde la línea de base. Los guyaneses están reclamando 150 millas más. O sea, si no lo friegan por tierra, lo van a fregar por mar. Lo único que falta es que lo frieguen a nivel del espacio. La respuesta de la Cancillería para el 2011 señala una serie de epítetos como disputas guerreristas y amenazantes de la burguesía venezolana, cuyo único objetivo es hostigar a gobiernos progresistas de esta hermana república conforme a los designios de los poderes imperiales. Argumenta que el gobierno venezolano tomó en el pasado una posición hostil por presión de los Estados Unidos, ya que el gobierno guyanés era antiimperialista. Ahora, ¿qué actores están presentes en esta discusión? Cuba es uno, evidentemente, y hay que señalarlo como un gobierno. Porque Cuba ha hecho una jugada geopolítica muy importante con el Caribe, que miembro, digámoslo de esta forma, un miembro amigable del CARICOM, y ha construido lo que se llama el ALA. Y aquí tenemos que tener claro lo siguiente: la escuela geopolítica de Cuba se respeta, no se debe subestimar. Quien firmó todo esto, quien hizo obviedad adrede sobre todos estos procesos, fue el canciller de ese momento, actual presidente de la República. Que hay una relación evidente. Y ese es otro punto que es importante, que no más que lo recordar. Nosotros los venezolanos, cuando hemos disputado las cuestiones de carácter territorial, el único enemigo es Colombia. Guyana no es enemigo y Brasil tampoco, y Cuba menos. Pero siempre las disputas que resaltan son las de con Colombia. En Caldas, Pérez Jiménez cuando voló sobre los montes, pero para este lado, para el lado del este, no hay nada. Esa frontera está segura. Si vamos a defender la frontera, es todo el territorio nacional. Ahora, la tercera pregunta es: ¿qué va a ocurrir con el derecho de división? Bueno, si esto es un problema serio y lo vamos a enfrentar, porque debe ser, aquí hay dos salidas. Una salida negociada, que está presente, pero también tú tienes que preparar a la Fuerza Armada a la nación bélica prevista o imprevista.
quieren estar dentro de los planes estratégicos nacionales. Ahora, para preparar a la Fuerza Armada, tú tienes que acudir a lo que se llama la doctrina de movilización, que es el paso de la Fuerza Armada de una nación de pie de paz al pie de guerra. Está sustentado en el conjunto de principios, normas y preceptos a fin de aprovechar al máximo los medios disponibles para la realización de las acciones estratégicas considerando el presente y futuro previsto. 3 categorías. Evaluar el potencial de guerra, evaluar la eficacia del potencial nacional, evaluar el poder nacional. ¿Qué es el poder nacional? Con lo que yo dispongo para enfrentar cuando se dice formar. ¿Y qué es el potencial? Lo que yo dispongo a futuro. Pero si vemos, si hacemos una exhaustiva auditoría de lo que tenemos, para una guerra se necesita gasolina, para una guerra se necesita electricidad, para una guerra se necesita acero, se necesita carbón, se necesitan carreteras, se necesitan hospitales, se necesitan industrias para esa vida, se necesita todo un conglomerado, además de una diplomacia sólida que permita tener aliados que te puedan surtir de las necesidades de abastecimiento en un momento dado. La pregunta es, ¿nuestra Cancillería ha sido eficiente en esto? Y parte de esta responsabilidad le cae al ministro de Planificación del gobierno. Estará claro el ministro de Planificación en lo que es la doctrina de movilización nacional. Entonces, esto es un punto que todavía no se ha tocado. Estamos hablando de las 5 preguntas. Pero si el referéndum gana, tiene que tener el plan de la Fuerza Armada. Y no se trata nada más de que la Fuerza Armada salga a trotar y a repartir calcomanías en un globito y le dicen esto es nuestro. Así no se trata de eso. Se trata simplemente de que lo que está escrito en la doctrina de seguridad y defensa no lo tienes que desplazar, porque es un hecho fáctico. Esto no es especulativo. Tú indirectamente le estás declarando la guerra al común pueblo. Le estás declarando la guerra a los ingleses. ¿Qué pasó en las Malvinas? Una salida, una huida hacia adelante. ¿Cuál es el costo de la Malvinas? ¿Ustedes creen que Argentina ha estado fregado durante todos estos años por la existencia del gobierno directo? No, porque se metió con uno de los grandes imperios del mundo, que fueron los ingleses. Y eso se está pagando en una deuda por interés. ¿Y qué terminó esa guerra? Entonces, este es un punto que queda pendiente allí para la discusión. Ya sabrá porque ya el profesor está haciendo señal allí. Y lo que hay que tomar también en consideración, aparte de lo que se acaba de señalar de la doctrina de movilización, es que hay que concientizar al pueblo de que cuando se hacen o se dan estos pasos en el reclamo de cualquier acción de carácter político, esto implica un ejercicio serio de la política. La política es un ejercicio serio de la conciencia y de la ley. No es un ejercicio simplemente emocional. Gracias. Un punto polémico ya, es lo de la preparación militar para una eventual declaración de guerra. Esto ha puesto inclusive los requisitos para la guerra. Creo que probablemente esta declaración, el contexto que antes señalamos de la guerra de los imperios. Venezuela no está sola. Venezuela no está sola. Lo que explica el plan. El poder inicial que es probable que
que nos hayamos alejado del imperio norteamericano, pero no nos hemos alejado. Hoy día están establecidos aquí el imperio turco encargado por Rusia y China, y eso no se puede negar. Es la realidad para mí. Y creo que en el caso es lo que hemos llamado la posible franja efectiva, allí estará el imperio. No una guerra desde el colombiano, porque no de eso. Porque por algo que se elemento, como discusión que debe ser cuidada al territorio. Cuarto y último ponente por el día de hoy, el doctor Carlos Hermoso. El foro, el Esequibo, una pelea perdida o nada. Comienza el ponente a las 11 puntos. Agustín, siempre lo acompañamos en una de estas actividades. Y bueno, este reencuentro, el nacimiento de la cátedra, es muy pertinente esta discusión. También le habíamos hablado a Agustín sobre el caso palestino. Algo de emparentamiento tiene con este documento. La respuesta sobre si se gana o se pierde, si lo vemos desde el punto de vista de lo que aparentemente es, por lo menos la mitad está perdida. El norte del Esequibo, una cosa que tiene un proceso de poblamiento con indios, negros, indígenas, etc. Y la producción de oro es incalculable. También los chinos, los canadienses, pero con todos los días. Eso ya está perdido si entendemos lo que significa ese concepto de nación, territorio, población, cultura, idioma unificado, mercado interno, mercado externo, legislación. Esa parte prácticamente está perdida. La parte sí se puede pelear, pero a nuestro juicio eso no es el problema. Tendremos que identificar antes que nada cuál es el problema principal, y eso no sabemos si se gana o se pierde. El problema principal es que esto es la más grande de las maniobras del chavismo. Maravillosa maniobra, cuando se meten. Y se meten con una cosa que es tan sensible, ¿verdad? Como esa idea de patria. Es una cosa tremendamente sensible. Después de haber puesto la torta con Chávez en el año 2004, entonces ahora van a remeter el capote con un referéndum, ¿verdad? Y esa pelea no sabemos si la ganan o la pierden. O sea que analizar el problema del Esequibo es analizar básicamente tres cosas. En primer lugar, economía y las correlaciones de fuerzas de las potencias imperialistas, sobre todo China y Estados Unidos, en la lucha por la hegemonía. Eso es lo primero que tenemos que analizar, porque esos son los principales actores. Nosotros vivimos defendiendo a Cuba, pero no porque Cuba no sea inocente, sino porque Cuba tiene poca importancia. La importancia la tienen los chinos, la importancia la tienen los rusos, la importancia la tienen los gringos. Son expresiones de grandes bloques del imperialismo mundial, y la hegemonía china, bueno, es indiscutible. En segundo lugar, el problema del Esequibo. Y ahí yo creo que nuestros analistas políticos, sobre todo, mis amigos economistas que por lo regular caen en esa trampa, se han analizado desde el punto de vista del fetichismo del derecho, el fetichismo de la cosa jurídica. Como que si Israel le paga a la Corte Internacional de Justicia, a la ONU, al Consejo de Seguridad, no, los israelitas se cogieron a Palestina y punto. Y punto, porque eso es un hecho de fuerza. Es un problema de fuerza, es un problema de la confrontación interimperialista. ¿Por qué se agudiza el problema entre Palestina? Bueno, por el petróleo que hay frente a Gaza. Por eso se agudiza. Y muchos saltaron a decir, el terrorismo es Hamas. Y el terrorismo israelita que tiene 70 y pico de años. Eso parece ser que no se toca. Se toca el terrorismo de Hamas. Tremenda jugada, ¿verdad?, que le resultó esa ofensiva palestina, porque no fue Hamas, ¿verdad? E igual sucede en este caso. Tremenda jugada
se suman los chavistas a raíz de concesiones que hace Guyana motu propio con principalmente ExxonMobil. Y eso lo agarra el chavismo. Pero tenemos que analizar a Guyana y el Esequibo en el contexto, ¿verdad?, de la lucha interimperialista. ¿Por qué? Porque estamos en un momento crucial. Estamos en un momento donde el oro es más importante que el petróleo. Y lo que más se produce en Guyana es oro. Eso es lo que más se produce en Guyana. ¿Por qué el oro es tan importante? Porque esas cosas que dicen los economistas, sobre todo, que se acabó el patrón oro, el oro nunca se acabó como patrón. Eso es mentira. O sea, todos los signos monetarios se mueven con base en el oro. Claro, ahora se mueven con base en el oro, con base en el rodio, con base en el bitcoin, pero solo sigue habiendo un referente para todos los signos monetarios. Y el oro tiene una gran relevancia, sobre todo en momentos en los cuales el dólar viene perdiendo cada vez más fuerza, mientras que el yuan y los signos monetarios vienen adquiriendo relevancia. Por ejemplo, la rupia tiene mucho más fortaleza que el dólar, precisamente porque los indios tienen bastante oro, tienen bastante plata y siguen buscando y cambios en Guyana. Entonces ese es el segundo elemento que nosotros tenemos que analizar en este tormento del Esequibo. Y en tercer lugar, la maniobra. ¿Cuál es la naturaleza de esta extraordinaria maniobra, ¿verdad?, de los amigos de Neopani, que los conocen muy bien? Tremenda maniobra. Es una maniobra que no tiene manera, pues, de ser penetrada, porque se meten con la idea de patria. Es igual que se metan con tu mamá. Todo el mundo dice que quiera a la mamá si no la quiere. Pero entonces es la patria, es la defensa de la patria. Y el referéndum envuelve todo eso. En estos días una escena ahí del camarada Diosdado Cabello, un discurso en Cumaná, que quienes lo precedieron es gente de la oposición, bueno, metiéndole plomo, pues que hay que defender el patria o muerte. Hay que defender el Esequibo patria o muerte. Entonces, esta es una maniobra multipropósito. Primer propósito, estar en mejores condiciones para las elecciones del 24. La cosa le sale mal. Bueno, hay un artículo, creo que es 338, seguido por el 339, que lo regula, que establece el estado de conmoción. Le sale mal la jugada o no le sale lo suficientemente bien para ir a las elecciones en el año 24, estado de conmoción. ¿Qué supone el estado de conmoción? Bueno, suspender elecciones por lo menos por 180 días. Pasados los 180 días, estos pueden apelar perfectamente al TCJ para que interprete el artículo, y con toda seguridad el TCJ va a decirle al Ejecutivo: no, tiene permiso para 180 días. Se fue un año. Ese es el segundo aspecto de la maniobra. Y el tercer aspecto de la maniobra es meterse en la pelea para negociar. El chavismo sabe perfectamente que el Esequibo en buena medida está perdido. Lo que no hiciste durante un siglo, que es colonizarlo, poblarlo, etcétera, etcétera, no lo vas a hacer ahora. Con un intento por allá que hizo Guzmán Blanco, de la pera, negociando con algunas empresas, algunas cosas para meterse en el Esequibo, cuando podíamos meternos con todos los hierros, pero las guerras en Venezuela, no había consolidación de esa cosa que llaman Estado Nacional, del Estado, ¿verdad? Nunca ha sido nacional. Pasaron unas cuantas lunas hasta en el año 69, si mal no recuerdo. Alambreo del Caría se metió con 50 estudiantes para hacer un campamento. Porque Alcaría tenía toda la razón. O sea, ese problema se gana sobre la base de poblar el Esequibo, no sobre otra base. Eso no es un problema de delimitación de fronteras, eso es un problema de política de frontera, de la frontera política. O sea, así es como se gana esa pelea, no de otra manera. Y los guyaneses, mientras tanto, siguen metiendo gente, sobre todo en el norte del Esequibo. No solamente por el petróleo, sino por la producción omnífera, que es de grandes dimensiones. Dicen que mucho más grande que la que tiene Venezuela, pero como no tenemos ni estadísticas ya, ni estadísticas de acá, no sabemos, pero parece ser
que la cosa va bien. Entonces, ya tenemos tres aristas de la maniobra multipropósito. Es una maniobra estratégica, o sea, no es cualquier maniobra, no es una maniobra táctica, es una maniobra estratégica, muy, pero muy bien diseñada. Quienes digan que los chavistas son brutos, tenemos chapó. Tenemos que quitarnos el sombrero frente a esta maniobra. Ahí podemos observar claramente la oposición está confundida, siempre estaba confundida, porque la oposición siempre ha estado peleando contra el socialismo y el comunismo que no existe. La oposición no ha entendido nunca que este es el gobierno más liberal de América Latina, hasta con rango constitucional. Porque en la Constitución está el liberalismo. En la Constitución, el artículo 301, el artículo 311 y el artículo 312 es la base, la sustentación del liberalismo en Venezuela. Pero no, la oposición sigue pensando que es un gobierno comunista, que es un gobierno y 20.000 cosas, pues que son totalmente falsas. Con esto quedan más, bueno, con los ojos claros y encimistas. Con los ojos, hasta María Corina, que yo creí que iba a responder bien, ¿verdad? No ha terminado de responder. Pues la gente, bueno, con la idea de patria, eso es una cosa que parece ser que es tremendamente compleja, ¿no? Entonces, esta es una maniobra multipropósito de naturaleza estratégica y ahí sí podemos hablar, se gana o se pierde. Por el camino que vamos, el gobierno está apuntalando su maniobra, tiene esas tres vertientes y de repente, tomando en cuenta que para el año que viene va a haber nuevos ingresos, sobre todo por materia petrolera, aparte de eso van a comenzar a presentar cuentas de la producción aurífera, de rodio, de coltan, etcétera, etcétera, al Banco Central de Venezuela, a lo mejor entra un nuevo grupo y en medio de ese espíritu patriótico de prepararnos para la guerra, etcétera, 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 entonces hace un aumento del sueldo. Los profesores universitarios que para vivir han tenido que trabajar fuera de la universidad, a lo mejor regresan porque tienen un pequeño incremento en su salario, ¿verdad? Y los aumentos que nos dan a nosotros más o menos son los mismos aumentos que le dan a esa cosa que llaman milicia, las milicias. 4 millones y pico de milicianos. Maduro dice que son 4,5 millones. No sabemos si son 4,5 millones, a lo mejor es mentira, pero son bastante milicianos y no son puros viejos como dice la gente. Echamos también, bueno, porque le dan unos bonos, una cosa y unas bolsas de comida y con esta pelazón, bueno, la gente se mete miliciana, pues, ¿no? Y eso lo tienen a presto. O sea, eso es una cosa que la tienen más o menos, por lo menos en una etapa de agitación, no de movilización. Eso no va a llegar a la movilización, pero de repente ellos pueden zumbar unas bombas, una cosa y matan unos araguatos, que es lo más que podrán hacer por allá por el Esequibo, crean el estado de conmoción y la jugada les puede salir bastante bien, de tal manera que esto también lo están haciendo los chavistas en fase. De tal manera que este problema tenemos que analizarlo bajo ese punto de vista. A nuestro juicio no podemos quedarnos en el fetichismo de lo jurídico, es un problema de fuerza. El gran problema que tiene Venezuela es que tiene a dos de sus aliados neutralizados. El primero es China, porque los negocios de China con ellos son muy grandes, más grandes proyectos petrolíferos. En China lo desarrolla Exxon, y Exxon es el principal aliado en materia petrolera desde hace alrededor de 3 décadas, o sea, no de entierro, no de anterito, no, para nada. Tuvieron ahorita un tormento por ahí por Irak, y al final los iraquíes parece ser, eso no he logrado contactarlo, pero parece ser que los iraquíes, Exxon le estaba vendiendo a los chinos el 35%, ¿verdad?, de su empresa en Irak, para que se terminaran de coger Irak y que se la están repartiendo Rusia y China. Otro aliado que está neutralizado es Brasil, que en este caso va a apoyar, está apoyando a Guyana. ¿Quién le queda? Bueno, le queda el más peligroso. Le queda el más peligroso y el más aventurero, que es Rusia. Y Rusia no es cualquier potencia. O sea, Rusia le pagó que sea a la Corte Internacional y a la Corte Celestial. Incluso se metieron en Ucrania y están matando ucranianos y se van a poder perder porque eso es de ellos. Y punto. Porque es
son guerras parciales en un proceso que tiende a un nuevo reparto de un mundo ya repartido. Y lo de Guyana está en ese contexto. De tal manera que este asunto tenemos que verlo bajo ese punto de vista, y por otra parte, qué política se debe desarrollar en relación con Guyana. Bueno, lo dije anteriormente, lo he reiterado. Poblamiento. Si no hay poblamiento, tú no vas a recuperar ese territorio, independiente, porque los chavistas dicen, estos días vi una entrevista de Samuel Moncada, y al final él imitó un tanto a Cantinflas. Yo no lo entendí mucho, pero ¿están en la corte o no están en la corte? No estamos en la corte, pero resulta que están contentísimos porque un magistrado italiano dijo que Inglaterra, el Reino Unido, era parte del tormento. Entonces ellos están contentísimos, está como está. Y en abril, por supuesto, van a presentar sus alegatos con todo. Sin duda lo van a presentar, ¿no? Entonces, este problema no es jurídico. Israel no le pidió permiso a nadie para comerse la Palestina, los rusos no le pidieron permiso a nadie en ninguna corte, ¿verdad? Para hacer la guerra de Ucrania. Esas son cuestiones de facto, son cuestiones de fuerza. Y en este caso no es la fuerza militar, en este caso es la fuerza de la población. La fuerza de la población. Ningún guyanés, creo yo, que en estos momentos se siente venezolano, ¿no? Y eso es que Guyana no vaya a creer que es un estado más o menos consolidado, es una pila de malandros como aquí. Es una cosa horrible lo que significa el malandraje. Bueno, son los que controlan el narcotráfico, pero también controlan buena parte de la producción aurífera y el comercio de oro, que no es cualquier poca cosa. De tal manera que el poblamiento. En estos días hablaba con un amigo que lee cosas de estas, pues no, él es especialista en derecho constitucional, y entonces me decía la diferencia entre colonias de poblamiento o si era un poblamiento a secas. No, eso es colonia de poblamiento. Yo salí convencido, yo estaba convencido de lo contrario, pero yo salí convencido de que es colonia de poblamiento. Eso es lo que tenemos que hacer, porque es un territorio en disputa. Si fuese de venezolano, no puedes hablar de colonia de poblamiento. Pero en este caso, de hecho, por la vía de facto, el Esequibo no es de Venezuela desde 1899, porque ese fallo no ha sido derogado. Y la jurisdicción del Esequibo está en manos del Estado guyanés. Eso es un hecho, 1899. De tal manera que tú tienes que meterte en el Esequibo, que tienes que desarrollar una política de frontera política y de poblamiento. ¿Qué significa una política de frontera? Bueno, lo que hicieron los colombianos con nosotros. Ellos poblaron mucho más la frontera con Venezuela que nosotros la frontera con ellos. Mucho más. Los colombianos siempre han sido también terrófagos, ¿verdad? Igual que los chilenos. Mucha gente que sufre de ese problema aquí en Venezuela. Ese es un tormento que nace en 1820. En 1820 fue el primer reclamo que hizo Simón Bolívar, pero ya el daño estaba hecho. ¿Quiénes fueron los que ayudaron a Simón Bolívar y a los patriotas? Los británicos. Eso fue, y ellos que lo que querían era cobrar, y se están cobrando. O sea, y la historia, y esa historia no pasa para nada, porque es una potencia imperialista, de capa caída, pero imperialista. Tan imperialista que se mete en el Brexit de manera totalmente unilateral y vienen recuperándose, porque es una potencia imperialista que en cualquier momento se rejuvenece, por muy vieja que sea, se rejuvenece, y el rejuvenecimiento tiene que ver con la protección, y eso lo están aplicando los ingleses. Y una guerra no le cae mal a Inglaterra. Entonces, ¿cuáles son los factores imperialistas que les interesaría más un conflicto en el Esequibo? Rusia e Inglaterra. Eso, por lo tanto, no podemos descartarlo, independientemente de que no tengan gasolina, no tienen ni bota, no tienen nada, pero una aventura de esas se la pueden zumbar con el apoyo de los rusos, solamente con el apoyo de los rusos. De tal manera que, viéndolo en positivo, el poblamiento, política de frontera política, y de esa manera podemos recuperar parte del territorio del Esequibo. En relación con la maniobra, esa maniobra estratégica, no veo capacidad de respuesta por parte de la oposición venezolana. Creo que esa la pueden ganar. Gracias. Gracias al profesor Carlos Hermoso en esta exposición, sobre todo de la maniobra del chavismo, hasta dónde, cuál es el alcance de esa maniobra. Hay quienes no la vemos clara, todo sea lo que está haciendo hoy
sea una reacción opinión electoral. Otros la tienen muy claro. Por ejemplo, ayer hicimos una especie de encuesta y de 30 personas en Atlanta no le había ido a votar, porque eso es el chavismo. Eso es un nivel del chavismo. De 30 a 1, una sola persona la puso distinta. Y eso es una población heterogénea. Bien, eso había que, este es un punto que va a dar más todavía de cualquier otro. Y en general aporta cosas que creo que son muy interesantes en el plan de la economía de la región y los aprovechadores de la economía de la región. Vayamos ahora al segundo que es la discusión. Vamos a utilizar la vía de la pregunta directa al ponente. Es decir,